Muy bien, estamos todos en Malaquías. Yo quiero, hoy vamos a retomar la serie de Malaquías, pero si tú recuerdas, hace 2 semanas hablamos sobre esta porción de Malaquías 3, del versículo 8 al 12, alrededor de Dios declarar que el pueblo estaba robando al Señor. Y cuando cerramos el tema, quedó como abierto entonces cómo funciona el tema de las ofrendas dentro de un nuevo pacto en el Nuevo Testamento, un nuevo pacto alrededor del Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que hoy vamos a hacer. Yo voy a traer a tu memoria algunos principios alrededor de Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Luego vamos a viajar al Nuevo Testamento y vamos a mirar qué dice Dios alrededor de las ofrendas. Y esto nos va a ayudar a entender, o más bien a dar el sentido correcto de lo que significaban los diezmos, las ofrendas en el Antiguo Testamento y lo que significa en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Dice la palabra: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Hace 2 semanas afirmamos que esta porción ha sido mal usada y ha sido abusada por predicadores de la teología de la prosperidad. Ellos han usado este texto fuera de su contexto, y cuando hablo de contexto es que Dios se está dirigiendo de manera específica a su pueblo bajo un pacto en particular. Pero lo que han hecho los predicadores de la teología de la prosperidad es enseñar, convencer, manipular a que muchos traigan a la iglesia sus ofrendas, traigan a la iglesia sus diezmos, y mientras más abundante sea Dios te va a dar en una proporción mayor. Y esto ha llegado a un extremo, como hemos señalado, que aún se ha vuelto una transacción, aunque ellos no lo dicen de esa manera, pero si tú prestas atención, se ha vuelto en una transacción con Dios. Tú le das y Él tiene que devolverte, y multiplicado. Y tú puedes sembrar para ciertos asuntos donde Dios tiene la obligatoriedad de responder a aquello que tú estás sembrando de manera, una vez más, en abundancia. Y esa no es la interpretación del texto en su contexto para los israelitas, ni es la interpretación del texto para la iglesia hoy. Insisto, es un pacto de Dios para con Israel en el Antiguo Testamento. La teología de la prosperidad, hemos sostenido, no es bíblica, y lamentablemente hoy está siendo usada para engañar a muchos. Entonces, establecimos que Dios no necesita hoy ninguna de nuestras ofrendas, de tal manera que Dios no está buscando algún beneficio al momento de la palabra hablar sobre ofrendas o diezmos, ofrendas. Dios no tiene necesidad. Y de manera probablemente sarcástica, hace 2 semanas yo decía que en el cielo no hay un problema de escasez, que en el cielo no hay necesidad, que los ángeles están en huelga porque hay escasez de alimento. No. Dios no tiene necesidad absolutamente de nada, porque Dios es dueño de absolutamente todo. Todo le pertenece a Él, todo Él lo hizo, todo es de su mano, todo es de su propiedad. Entonces recordemos, el sentido del diezmo en el Antiguo Testamento tenía 3 propósitos.
diezmo para sustentar a los levitas, el diezmo para sostener el templo y todas las fiestas anuales, y el diezmo que era traído cada 3 años para los necesitados. Este era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y este diezmo que se habla en Malaquías, recuerda, era el diezmo de la cosecha del pueblo de Israel, no era dinero. Era lo que sus tierras habían producido. Por eso es que en ambos escenarios, en estos 3 escenarios, y lo que Dios menciona en Malaquías 3, está alrededor de que haya alimento en mi casa. Ese es el sentido. Entonces tú puedes ver que la idea de Dios al momento de organizar y disciplinar al pueblo para diezmar era para el beneficio del pueblo, era para cuidar al pueblo. ¿A quiénes? A los levitas, sostener las fiestas anuales del pueblo, para sostener a los necesitados, llámense huérfanos, viudas y extranjeros. Ese era el propósito del diezmo. Entonces, Dios ordenó el diezmo no para cubrir, insisto, una necesidad que Dios tuviera, sino como una prueba del corazón de su pueblo. Lo que el diezmo probaba era cuánto estaba el pueblo dispuesto a confiar en Dios, cuánto estaba dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios para dar con libertad, creyendo que al final de cada situación Dios terminaría supliendo cada necesidad de su pueblo. El diezmo en el Antiguo Pacto, y no es muy diferente como vamos a notar en este sentido de confiar en la fidelidad de Dios, era el propósito para este pueblo. Dios quería ver dónde estaba el corazón de su pueblo. Dios quería ver si su pueblo confiaba en él. La infidelidad, entonces, con el diezmo, porque Dios está acusando en esta porción que acabamos de leer, que su pueblo estaba siendo infiel con algo que Dios había ordenado, que era el diezmo. Pero lo que realmente se estaba poniendo en evidencia era la incredulidad del pueblo de Dios para con Dios. El pueblo de Dios dudaba de su Dios. El pueblo infiel creía que Dios era como él. El pueblo infiel pensaba que Dios era tan infiel como ellos eran con Dios. Entonces eso traía duda en sus corazones si realmente Dios iba a proveerles lo que ellos iban a necesitar después de dejar su diezmo. Entonces hay 2 cosas que deben quedar claras para nosotros. Número 1, Dios no necesita tu diezmo ni el mío. Dios no necesita nuestro dinero. En aquel tiempo no necesitaba el diezmo del trabajo de las tierras del pueblo de Israel. Número 2, Dios no quiere mi ofrenda si mi corazón permanece en rebeldía contra Él. ¿Tú recuerdas lo que sucedía con el pueblo? El pueblo vivía, pongámoslo de esta manera, el pueblo vivía en infidelidad con Dios de lunes a sábado. Y llegaban el domingo al templo, por ilustrarlo, llegaban el domingo al templo, a la iglesia. Entonces ellos sacaban su diezmo y ellos pensaban que entregando su diezmo las cosas estaban bien con Dios. Ellos entendían que el asunto con Dios era un asunto de dinero, era un asunto de entregar su diezmo. Ellos entendían esto, pero Dios estaba lejos de esa realidad. Por eso en múltiples momentos, si tú recuerdas la narrativa de Malaquías, es que Dios no quiere escuchar a este pueblo. Dios ya no iba a recibir sus ofrendas, porque lo que Dios buscaba era integridad en su caminar diario. Entonces esa integridad en su caminar diario se iba a ver reflejada en sus ofrendas, en sus diezmos. Entonces Malaquías revela claramente que el problema del pueblo no fue un tema financiero. El problema del pueblo fue su pobreza espiritual. Este era el problema del pueblo de Israel. No era un tema financiero. Dios no estaba enfocado en el dinero. El dinero revelaba lo que había en sus corazones. El problema de este pueblo era su pobreza espiritual. Este pueblo realmente no entendía quién era Dios.
Por eso es que llegamos a esta porción de Malaquías capítulo 3 y este pueblo sigue discutiendo con Dios. Este pueblo le responde a Dios: me han robado. ¿En qué te hemos robado? El problema, insisto, es su pobreza espiritual. El pueblo se sentía inseguro, por lo que señalábamos hace unos minutos. Ellos dudaban de la fidelidad de Dios porque pensaban que Dios era como ellos. Ellos pensaban y se cuestionaban si iban a tener provisión suficiente si es que daban su diezmo. Ellos creían que no era justo, recuerda esto, ellos creían que no era justo la cantidad de diezmo que tenían que dar porque sus tierras eran más grandes, por lo tanto sus cosechas iban a ser más abundantes, entonces el diezmo iba a ser mayor, a diferencia de alguien que tenía una tierra más pequeña, la cosecha iba a ser un poco más escasa y de eso tenía que diezmar. Este pueblo dudaba desde cualquier ángulo de la fidelidad del Señor. Entonces, en su infidelidad, el pueblo pensaba que Dios era tan infiel como ellos. Dios, al final de esta porción, como revisamos hace 2 semanas, les dice: pónganme a prueba. ¿Puedes creer eso? El Dios soberano, el Rey, el dueño absolutamente de todo, el creador y dueño de absolutamente todo, dice a este pueblo: pónganme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y esta expresión de poner a prueba era obediencia. Dios estaba buscando que su pueblo obedezca su mandato y Dios iba a responder a esa obediencia bendiciendo a su pueblo. Y habían 3 escenarios de bendición: abundancia, protección y reputación. Ok, todo esto como introducción a lo que vamos a ver en esta mañana. Porque yo necesitaba que tú recuerdes este escenario para ahora enfocarnos lo que el Nuevo Testamento nos dice. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. La primera vez que expuse este tema, empezamos hace como 3 semanas, 4 semanas, yo había pedido que, porque el tema es a veces un poco sensible para algunos, que tú esperes hasta el final del mensaje para tú sacar una conclusión. No saques conclusiones mientras voy desarrollando. Déjame terminar la idea completa alrededor del texto de las Escrituras para que el Señor pueda hablarnos. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. ¿Estamos todos? ¿Sí? Muy bien. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Muy bien, hay varias porciones en las Escrituras que nos hablan de las ofrendas, pero yo creo que esta porción es significativa para nosotros por la conexión que tiene con Malaquías. Lo que quiero que hagamos es que preguntemos a esta porción, le hagamos 2 preguntas que va a ser la ruta de nuestro mensaje. La primera pregunta que quiero que respondamos es: ¿Dios es la medida de toda ofrenda? ¿Dios es la medida de toda ofrenda? La segunda pregunta que quiero que respondamos alrededor de estos versículos es: ¿cómo se expresa la generosidad de los cristianos? ¿Cómo se expresa la generosidad de los cristianos? Y esta palabra generosidad es correcta, porque el Nuevo Testamento nos va a hablar de esto, de gozo, de generosidad y de contentamiento. Si bien no vamos a poder cubrir todo esto, pero vamos a establecer algunos principios que espero puedan regular nuestra mente y corazón alrededor de este tema. Entonces, primera pregunta: ¿Dios es la medida de toda ofrenda? Segunda pregunta: ¿cómo se expresa la generosidad de los cristianos? Respondamos nuestra primera pregunta: ¿Dios es la medida de toda ofrenda? Quiero darte un par de premisas que nos van a ayudar a entender esta idea.
El Nuevo Testamento nos llama a dar proporcionalmente. El Nuevo Testamento nos llama a dar proporcionalmente. ¿Qué implica eso? Que probablemente bajo un nuevo pacto, mejores condiciones, mejor mediador, con mejores promesas y mejores bendiciones, el 10%, más que ser un techo, porque el Nuevo Testamento no habla de un porcentaje, tú no vas a encontrar en ningún lugar del Nuevo Testamento que te diga y ofrendarás el 10%. Tú no encuentras eso. Por eso era importante repasar lo que habla Malaquías al respecto del diezmo, el 10%, que en realidad ellos terminaban pagando anualmente el 25% y cada 3 años el 30% o el 35%. En el Nuevo Testamento, Dios nos llama a dar proporcionalmente porque hay un nuevo pacto, mejores condiciones, mejor mediador, mejores promesas, mejores bendiciones. Entonces, este 10%, más que ser un techo, debería ser un piso. Más que ser mi tope, debería ser la base de algo mayor. Recuerda que dije que me dejes terminar las ideas antes de sacar conclusiones. Segundo principio. El Nuevo Testamento nos llama a dar voluntariamente y no por obligación. Y eso es extraordinario. En los 13 años que tiene la iglesia, y los que han estado desde el principio saben que nunca, ni un solo domingo, hemos tomado el tiempo de recoger ofrendas. ¿Cuál es la razón? Que este asunto debe ser voluntario. Tú no vas a encontrar una tarjetita en este lugar que tenga tu nombre y tu estado de cuenta respecto a tus diezmos. Como si el encargado tuviese que cruzar tu tarjeta con la tarjeta que tiene Pedro en los cielos y a ver cómo cuadra este asunto y a ver si Dios te bendice. Estoy exagerando, pero lo que estoy tratando de decir es que este asunto en el Nuevo Testamento es voluntariamente y no por obligación, aunque es mi responsabilidad. En otras palabras, si voy a traer la ofrenda, el 3%, el 5%, el 8%, el 10%, el 15%, el 20%, lo que sea, como vamos a observar ahora, que tú definas, propongas en tu corazón, cualquiera sea el monto, no importa. Porque la palabra no está hablando de un problema de un tanto por ciento. La palabra está hablando de una condición del corazón. De una condición del corazón. Esa es la diferencia sustancial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento alrededor de este tema. En el Antiguo Testamento la ley ordenaba un 10% alrededor de estos 3 escenarios donde se debían ofrendar. Recuerda, los levitas, las fiestas y para el necesitado. En el Nuevo Testamento Jesús pone de relieve, que el tema central al momento de ofrendar es la condición de mi corazón. Yo puedo traer el 100%, pero si mi corazón está lejos de aquello, es como si Dios te dijese, mira, quédate con tu diezmo, con tu ofrenda, porque tu corazón está lejos de mí. Es que Dios, una vez más, no necesita nuestro dinero. Entonces, ¿por qué diezmamos? Ok, déjame llegar al final. Pero aquí el problema es la condición del corazón. Entonces, cualquiera sea el porcentaje, si yo lo voy a hacer por obligación, esto no glorifica a Dios. Si yo lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. No, eso no glorifica al Señor. Eso no glorifica al Señor. Eso no es honroso delante del Señor. Porque esa tu incomodidad, esa tu molestia, esa pesadez que sientes al momento de dar, habla de la condición de tu corazón respecto a entender a quién le pertenece todo. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios no separa mi ofrenda de mi corazón. No separa esto. Porque si voy a dar un X porcentaje, mi corazón debe estar allí. ¿Recuerdas esta viuda
que llega al templo y estaban viniendo gente de mucho dinero, de muchos recursos, y Jesús está en el mismo templo y con sus discípulos, y llega esta anciana, esta mujer adulta, mayor, con lo mejor que ella tenía. Pero luego llega este hombre que tenía mucho dinero y llega con mariachis y empiezan a tocar. Y todos voltean a mirar y él deja su dinero y excelente, ese hombre sí está dando y en abundancia. Pero ¿qué fue lo que valoró Jesús? ¿Los mariachis? ¿Al hombre rico que dejó una bolsa de muchas monedas? ¿O esta viuda que dio lo mejor que tenía? Jesús valora a esta viuda, a esta mujer. Porque el asunto, insisto, es el corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En el Nuevo Testamento encontramos un sentido, un principio de dar con alegría, de dar generosamente, de dar con contentamiento. Por eso Pablo señala que Dios ama al dador alegre. No ama lo que da, ama al dador alegre, el corazón con el que da. Si en tu corazón no hay un escenario de gozo, de generosidad, de contentamiento, insisto en la idea, tu corazón está lejos de esa ofrenda, o esa ofrenda está lejos de tu corazón. El dador alegre, tercero, el dador alegre es alguien que no solamente se alegra al dar, sino que mientras más da, más se alegra. No es un problema para el dador alegre el ofrendar. De hecho, como vamos a observar un poco más adelante, a un Dios al que da con alegría, al que da con gozo, Dios lo bendice, nos va a decir el texto, pero lo bendice porque Él tiene gozo al dar. Pues su bendición del Señor se vuelve a traducir en que sigue sintiendo gozo para seguir dando. Y vamos a ser honestos, digamos que ganamos 100 unidades. Y yo defino en mi corazón mensualmente dar 10 unidades. Y lo doy con gozo. Y lo doy alegremente. Pero en el tiempo, mis condiciones económicas mejoran y ahora tengo 10,000 unidades. Pero yo propuse hace mucho dar el 10% de ese ingreso que tengo. Y ahora me toca dar, bajo ese compromiso, que fue entre tú y Dios, porque nadie te hizo firmar nada, nadie tomó tus huellas, nadie filmó absolutamente nada. Pero resulta que tienes que dar 1,000. Oye, son 1,000. Eso es tu carne, es mercado, son pensiones, es pagar los servicios básicos. Señor, tú me entiendes. Hay crisis en Bolivia, Señor. Las cosas están difíciles. Yo no puedo honrar mi compromiso contigo, pero te voy a dar para que nadie hable. Dios te diría, quédate con tus 1,000. Porque a mí me interesa tu corazón y tu corazón no está alineado conmigo. Porque olvidaste quién es la fuente de tu provisión. Olvidaste quién es la fuente de tu sustento. Olvidaste quién te dio 100 y quién te da hoy 10,000. Te olvidaste. Te olvidaste de mi fidelidad. Te olvidaste de mi generosidad. En ese sentido no somos muy distintos a este pueblo de Israel. Entonces el dador alegre no es alguien que da con peso, con dolor, es alguien que da con alegría. Y esta palabra alegría no es que da sonriendo, no es que da carcajadas. Esta alegría es la convicción en el corazón de que Dios es fiel. Es el reconocimiento gozoso de que Dios proveyó. Con gozo pongo un recordatorio en mi compromiso silencioso con Dios. Pongo el recordatorio porque eso me muestra la generosidad de Dios. Cuarto principio. El Nuevo Testamento revela
que la carencia de recursos no constituye una excusa para no dar. La carencia de recursos no es una excusa para no dar. Vuelvo con la viuda, con esta mujer, esta anciana. Ella dio lo mejor que tenía, no lo que le sobraba, lo mejor que tenía. El llamado de las Escrituras es a que todos somos llamados a dar independientemente de nuestra condición. Porque uno puede tener mucho y probablemente le es un poco más fácil dar, probablemente. Pero uno puede tener poco y ser tacaño. Uno puede tener poco y ser egoísta. Es que el asunto no es un tema monetario, recuerda esto, el asunto es el corazón. Es el corazón de aquel que tiene mucho, es el corazón de aquel que tiene poco. Ambos deben ver al Dios fiel. Ambos deben contemplar al Dios que no cambia, al Dios que es generoso. Pero ambos pueden ser muy egoístas. El de humilde condición, por usar el término que usa Santiago, el de humilde condición, el hermano sencillo, puede pensar que si da, ese día no come. ¿Me explico? Y uno puede decir, sí, está bien, se entiende. Pero el tema no es ese. El tema sigue siendo mi confianza en la fidelidad de Dios. Por eso el texto nos va a hablar una y otra vez que es conforme Dios te prosperó. Entonces, para hacer un ejercicio, asumamos que tú y yo nos comprometemos delante del Señor a ofrendar un 10% de todos nuestros ingresos. Estoy haciendo un ejercicio, es un ejemplo. Veamos este compromiso entonces a la luz del Nuevo Testamento. Recuerda que no se trata de un porcentaje en particular, se trata de mi corazón. Quiero citar a Thomas Watson para que nos ayude a hacer este ejercicio. Él dice, Dios Padre no ofrendó el 10% de los cielos a los suyos. Dios Padre tomó todo lo que Él era y es en la segunda persona de la Trinidad. Lo encarnó, lo ofreció en un madero, en un instrumento de maldición y de vergüenza. Y cuando lo ofreció, no lo ofreció para el perdón del 10% de los pecados, ni lo ofreció a ti y a mí el 10% del reino de los cielos, sino que me hizo coheredero con Cristo, de manera que lo que Cristo reciba, yo recibo. Dios ofrendó todo lo que Él es en la persona de su Hijo y todo lo que Él posee en la persona de su Hijo cuando me ofreció todo su reino y toda su herencia y me llamó coheredero con Dios. El problema no es un problema financiero. Ese no es el problema. El problema es que yo no veo a Dios en todo lo que Él hizo, que Él me dio lo mejor que Él tenía. Escucha, iglesia, su Hijo no sacrificó el 10% de su Hijo, el 5, el 20, el 30. Él sacrificó todo, dio lo mejor. El asunto de la ofrenda en el Nuevo Testamento es si tú das lo mejor que tú tienes. Y esto no estamos hablando de un monto. No estamos hablando de un monto. Por eso este asunto es personal. Por eso es que todos los domingos solo se te dice, hermanos, recuerda, hay una cajita por ahí, hay un QR por allá. Y es un asunto entre tú y Dios. Porque ese es el escenario. No es un tema financiero, es un asunto del corazón. Él vino y se ofreció por completo. Por completo. Jesús no cumplió la ley de Dios en un 10%. Él no me dio un 10% de su esfuerzo. Él no me dio un 10% de su problema, de su vida, perdón. El problema es, para ti y para mí, es que yo miro el asunto demasiado material. Demasiado material. Él nos dio todo cuando nosotros no teníamos nada. Él nos dio todo cuando nosotros estábamos en una bancarrota espiritual. Él nos dio todo cuando nosotros no podíamos darle absolutamente nada.
Y aún hoy, siendo hijos de Dios, y Él habiéndonos dado todo, seguimos en deuda con Dios. Seguimos en deuda con Dios. Somos deudores, hermanos. Iglesia, somos deudores del Dios soberano. Y esto no tiene que ver con dinero. Esto no tiene que ver con dinero. El asunto financiero es una expresión del corazón, es un reconocimiento a su gracia, su fidelidad, su generosidad. Y yo propongo en mi corazón de lo que Él me da, poner un recordatorio de lo fiel que ha sido Dios. Es que el tema va mucho más allá. Él está demandando, no el 10% de nosotros, toda nuestra vida. Él no quiere las obras de tu tiempo. Él no quiere el 10% de tu tiempo. Él quiere las primicias de tu tiempo. Él no quiere lo que te sobra de fuerzas. Él quiere las primicias de tus fuerzas. Él no quiere que lo sirvas con lo poco de tiempo que te queda. Dios no necesita tus obras. Dios te necesita a ti con toda tu fuerza, con toda tu capacidad. ¿Estás dando a Dios lo mejor? ¿Le das lo mejor de ti? Él te dio lo mejor de Él. Lo mejor de Él, su Hijo. ¿Tú le das lo mejor de ti? Hay un esfuerzo, tu mejor esfuerzo para la gloria del Señor. ¿O dónde pones tu esfuerzo? Que luego te drena. Y luego pausas el congregarte, pausas el asistir a un grupo de discipulado familiar, pausas el asistir a un estudio bíblico. ¿Das a Dios lo mejor? Romanos 8:12 nos dice que somos deudores. Romanos 12:1 nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Uno podría mirar este texto y lo que Dios básicamente está diciendo es: ustedes, todos ustedes, deben ser un sacrificio vivo y santo. Ustedes, no el 10% de ti. Permíteme ilustrarlo de esta manera. No tu brazo, no una pierna, no un dedo. Todo tú. Todo lo que tú eres, repito, toda tu fuerza, toda tu capacidad mental, todo tu vigor, jóvenes, toda tu juventud para la gloria del Señor. Si nos pesa dar una parte de nuestros recursos, yo debo volver a recordar una y otra vez que el asunto no es dinero, el asunto es mi corazón. El asunto es mi corazón. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Observa lo que dice el texto. Él no solo, aunque era suficiente realmente, pero Él no solo nos dio, el Padre no solo nos dio a su Hijo para pagar nuestra deuda, sino que además, como dice el texto, nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Lo que el texto está diciendo es que todo lo que pertenece a Cristo por la obra de Él en la cruz del Calvario, hoy también me pertenece a mí. Hermanos, Cristo nos ha dado todo. Y en ese todo, lo extraordinario de ese todo es salvación. Y para alcanzar esa salvación, Cristo, todo Él necesitaba ser clavado en esa cruz. La iglesia hoy
Probablemente muchos, independientemente con el corazón que lo hacen, y eso solo lo sabe Dios. No es un problema del 10% o X monto. El problema es que no ofrendamos completamente nuestras vidas. No ofrendamos completamente nuestras vidas. ¿Cómo uno sabe que esto es así? Sencillo. ¿Qué tiempo del día le dedicas al Señor para buscarlo en oración? ¿Qué tiempo del día dedicas al Señor para leer su palabra? ¿Cuánto esfuerzo pones si tú estás en servicio? ¿Cuánto tiempo pones para prepararte? Tú vas a notar en asuntos sencillos como los que estoy mencionando, si realmente Él es dueño de todo en ti. Hemos llegado a un punto, la iglesia ha llegado a un punto donde yo asumo que Dios me tiene que entender. ¿No es cierto? Estoy cansado. Dios me entiende. No pude orar, pero Dios sabe que quería hacerlo. La intención es lo que cuenta. No pude leer la palabra. Me quedé dormido. Dios tiene que entenderme. Ha sido un día pesado. Trabajo. No. Dios no tiene que entendernos. Dios no tiene que entendernos. Nosotros tenemos que entender que Él lo dio todo y Él demanda de mí todo. Todo. Lo mejor Él demanda de mí. Dios no está diciendo en el Nuevo Testamento, si tú me das, yo te voy a dar en abundancia. No. No. Eso Dios no está diciendo. Insisto, ¿sabes por qué? Porque Él ya nos dio todo. Porque Él no nos debe nada. Absolutamente nada. Yo ofrendo como un recordatorio, insisto, de la fidelidad de Dios. No ofrendo para que Él multiplique mi ofrenda y por algún lado llegue algún ingreso extra. Aunque Él en su generosidad podría hacer aquello. Podría hacer aquello. En su generosidad, en su bondad. Pero Dios no está condicionado a que si yo le doy, Él me tiene que devolver. Porque sus bendiciones pueden ser múltiples. De hecho, el texto va a insistirnos en que parte del dar, lo que provoca en mí es gozo, y eso ya es una bendición del Señor. Él puede bendecirme espiritualmente. Insisto, iglesia, no es una transacción financiera con el Señor. No es que tú le das 100 y Él te va a dar 1000, no. Recuerda que lo que sucedía en Malaquías, en el antiguo pacto, tenía un sentido muy claro. Lo que ahora sucede en el Nuevo Testamento, bajo este nuevo pacto, es que Dios está demandando todo de nosotros, lo mejor de nosotros. Yo creo, y me sumo a muchos que observan este texto de esta manera, es que si Dios trajese alguna acusación contra la iglesia hoy, alrededor de este tema, Dios nos anclaría en Malaquías capítulo 3 para hablarnos de infidelidad financiera. Dios no haría esto. Porque Él es quien inspiró las Escrituras, Él es quien estableció los pactos. Pero lo que creo si Dios haría es que a la luz de la cruz, Él diría, tú no me estás dando lo mejor de ti. Yo creo que si hay algo que Dios reclamaría a la iglesia hoy es esto: no me estás dando lo mejor de ti, no me estás dando proporcionalmente a lo que yo hago en ti, en tu vida, alrededor tuyo. No me estás dando proporcionalmente. Tú me estás dando lo que sobra, no me estás dando las primicias de tus frutos. Insisto con las primicias. Sí tiene un tenor financiero a la luz del texto que hemos leído, pero eso no es la centralidad. Las primicias, insisto, es tu tiempo, tu esfuerzo, tus capacidades, tus habilidades. Observa lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si los recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El texto está señalando que aún lo que tengo es porque Él me lo dio. Iglesia, escucha. Lo que tú y yo tenemos es lo que Él nos dio. No, Eric, espérate.
Yo salgo todos los días a trabajar. Yo tengo que soportar un montón de gente. Tengo que enfrentar problemas, conflictos, ando estresado. Yo me he esforzado, tengo una maestría, tengo un doctorado, yo me merezco donde estoy. Esto es mi esfuerzo. Dios te diría no, porque todo es mío. Todo es mío, todo me pertenece. ¿No es la declaración de las Escrituras? Todo es de Él. No, yo he estudiado. Él te dio la capacidad, recuerda, esto siempre citamos. Yo me cuido, Él te sostiene. Es mi fuerza, es su fuerza. Él retira su mano y tú caes desplomado. Él nos da todo cuanto tenemos. Tu salud viene de Él. El quebrantamiento de tu salud es porque Él providencialmente está orquestando algo. Tu salud está en sus manos. Tu bienestar financiero está en sus manos. Crisis en tu salud está en sus manos. Crisis financiera está en sus manos. Todo, absolutamente todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios está bajo el control de su soberana voluntad. Tú tienes trabajo porque Él le place. Te quedas sin chamba es porque Dios está orquestando y está haciendo algo para trabajar en ti. Todo es de Él. No hay nada en lo que nosotros podamos jactarnos. Nada. Nosotros somos mayordomos, no dueños. Iglesia, tú y yo somos mayordomos. No eres dueño. Somos administradores. La pregunta es, ¿cómo estás administrando? ¿Qué tan buen mayordomo eres de las cosas que Dios te ha dado? Y si tienes gente que trabaja contigo, ¿qué tan buen mayordomo eres al momento de ejercer justicia en tu trato a los demás? Porque si Dios te ha permitido hacer algo, tener algo y dar beneficio a otros, es para seguir expresando la gloria del Señor. Nada es nuestro. Eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se expresa entonces, a la luz de todo esto, la generosidad de los cristianos? ¿Cómo se expresa la generosidad? Debemos entender que para ser generosos debemos vivir en contentamiento. Es imposible bíblicamente ser generoso y no andar en contentamiento, andar en contentamiento sin ser generoso. Estas dos palabras están unidas entre sí, no las podemos separar. Entonces hay un texto que nos va a ayudar a entender cómo se expresa esta generosidad a partir de tener un corazón en contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que este último versículo lo recitamos en todo lado y para cualquier asunto. Pero en su contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, en tiempos de escasez, Cristo me fortalece. En tiempos de abundancia, Cristo me fortalece. Puedo estar saciado, Cristo me fortalece. Puedo pasar hambre, Cristo me fortalece. Cristo me fortalece. Y en su fortaleza todo lo puedo. Ese es el contexto. Entonces, contentamiento a la luz de este pasaje es más que estar alegre. En el texto original, el sentido de la palabra es independientemente de las circunstancias o ninguna ayuda o soporte es necesario para estar bien. Esa es la idea en el texto original cuando hablamos de contentamiento. Entonces, ¿cómo luciría Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 3 con esta idea del texto original? Escucha. He aprendido a estar bien dentro de mí, aunque las cosas estén mal afuera. No me falta ni me sobra,
nada para estar tranquilo. Observa que el contentamiento es una actitud del corazón. Mis circunstancias pueden ser difíciles, pueden ser duras, pueden ser adversas, pero mi corazón sabe en quién ha creído. Sabe que Dios es fiel, sabe que Dios es generoso. Independientemente a mis circunstancias, yo puedo vivir en contentamiento. De lo contrario, las circunstancias regularían mi contentamiento. ¿Qué pasa si te compras un auto del año, el que siempre he soñado? Yo lo estoy viendo, mi auto ahí, el que sueño. ¿Estarías contento? ¿Sí? ¿Qué pasa si al día siguiente te lo roban? ¿Sigues contento? No, tú sabes que no. Tú sabes que no. Pero el llamado de las Escrituras es: cualquiera sea la situación externa a mí, mi corazón permanece en un estado de contentamiento porque entiende de quién viene todo. ¿No es la oración en el Antiguo Testamento? Jehová dio, y lo que dio, lo que Jehová le dio era, este hombre era rico. Tenía todo, abundaba en todo, nada le faltaba, todo le sobraba. Pero al final él se queda en nada, con nada, sin nada, como quieras llamar. Y él dice, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Él entendía de dónde venía todo. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da y Él me quita. El estado de mi corazón no cambia, porque sé a quién le pertenece todo. Ahora, esto no significa estar felices por la crisis, sino estar tranquilos en medio de las crisis. ¿Notas la diferencia? No me alegro por la crisis, no estoy feliz en medio de la crisis, pero puedo estar tranquilo en medio de ellas, porque sé quién es Dios. Esta es la diferencia, y este es el tema, el lugar donde falló el pueblo de Israel. Dejaron de ver a Dios. Escucha, cada vez que tú y yo dejamos de ver al Señor, empieza a haber descontento en nuestro corazón. Empieza a haber descontento en nuestro corazón. ¿Por qué Dios ha ascendido a Él y no me ha ascendido a mí? ¿Me explico? Porque aquel lo promueve. Yo estoy años esforzándome y a mí nada. Porque Él tiene aquello. Yo hasta el día de hoy que trabajo de sol a sol no alcanzo a tener absolutamente nada. ¿Por qué Dios prospera a ese hombre y a mí no? Aléjate de Dios y vas a vivir en descontento. Aléjate de Dios y tu corazón se va a elevar en queja. El contentamiento es resultado de un corazón enfocado en Dios y no en las posesiones, posiciones o poder. Repito, el contentamiento es resultado de un corazón enfocado en Dios y no en las posesiones, posición o poder. ¿Qué pasa si te bajan de cargo en tu trabajo, en tu oficina? ¿Sigues siendo feliz? ¿Sigue hallando tu corazón contentamiento? ¿Qué si te remueven de tu posición y además te bajan tu salario? ¿Sigue habiendo contentamiento? A veces Dios permite ciertas circunstancias como esas para testear, si ves el término, nuestro corazón, para ver dónde estamos. La persona que tiene contentamiento experimenta la suficiencia de la provisión de Dios para sus necesidades y la suficiencia de la gracia de Dios para vivir en medio de cada circunstancia. Es que Dios es suficiente. Dios, escucha iglesia, Dios es suficiente para nosotros, para sus hijos. Dios tiene que ser suficiente.
Su provisión siempre es suficiente. Su gracia siempre es suficiente. Por eso hallamos contentamiento. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Hagamos unas preguntas a este texto que nos van a dar claridad cómo debe ser nuestro corazón. ¿Cuándo debemos dar? La primera pregunta, ¿cuándo debemos dar? El texto dice el primer día de la semana. Los creyentes en esta época, al inicio, en la iglesia primitiva, se reunían el primer día de la semana, lo que significa que las ofrendas también eran parte de la adoración. Hermanos, las ofrendas es parte de nuestra adoración a Dios. Esta iglesia, la iglesia primitiva, se reunió el primer día y el primer día ellos entregaban sus ofrendas. Pero recuerda, esto era parte del servicio de adoración. Entonces mi ofrenda es un acto de adoración al Señor. Si volvemos a Malaquías, tenía ese mismo sentido. Sus ofrendas eran parte de su adoración al Dios de Israel. Pero tú recuerdas cómo llevaban sus ofrendas. ¿Cómo eran los animales? Ciegos, enfermos, cojos, robados. Y esto era lo que subían. ¿Cómo es tu ofrenda? En este escenario, en esta descripción, ¿cómo es tu ofrenda? Porque las escrituras van a insistir que tú tienes que dar lo mejor. Y no está hablando de un porcentaje. Si tú entiendes que dar un boliviano es lo mejor, es extraordinario. Si tú entiendes que dar 2 bolivianos es lo mejor, eso es extraordinario. Pero el centro sigue siendo tu corazón, la motivación de tu corazón y la actitud de adoración cuando tú das. Lo otro que señala el primer día de la semana, como dice John Stott, es que nuestras ofrendas deben ser consecuentes, sistemáticas, no irregulares y subjetivas. Ni si es que nos acordamos de que tenemos que dar. Entonces yo debo definir en mi corazón. Este es un asunto que requiere planificar, hermanos. Este es un asunto donde yo me siento delante del Señor con mucha honestidad, porque además Él lo sabe todo, y yo propongo en mi corazón, porque es lo que está solicitando Pablo, que este asunto sea hecho antes que ellos lleguen. Requiere planificación, no improvisación. Segunda pregunta que hacemos al texto. ¿Alguien está exento de dar? El texto nos dice, cada uno de ustedes, no hay excusas. Todos somos llamados a dar, porque todos los hijos de Dios somos administradores de cierta cantidad de recursos, mucho o poco, que Dios nos da. Aquí quiero abrir un paréntesis. Si tú tienes algo, tú eres llamado a dar. Esa es la instrucción bíblica. Y quiero hablar a los jóvenes. Jóvenes, si tú tienes algo, entrena tu corazón para dar al Señor. Entrena tu corazón para dar al Señor. Es que esa es mi mesada. Y si yo doy algo de mi mesada, me quedo sin mi trancapechos de la U. Entrena tu corazón para dar al Señor. Entrena tu corazón a dar en lo que hoy tienes. Tercera pregunta, ¿cómo deberíamos dar? Hay 2 palabras que usa Pablo en la porción que hemos leído. Pablo dice, aparte y guarde. Aparte y guarde. En el texto original la idea es que cada uno de vosotros por sí mismo aparte y luego guarde. ¿Qué significa? Que cuando tú recibes alguna bendición del Señor, una provisión de parte de Él, tú debes intencionalmente apartar para luego guardar, lo que representaría la ofrenda.
Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Apartar, como dije hace unos minutos, requiere intencionalidad. Cuarta pregunta creo que es: ¿cuánto deberíamos dar? Quiero insistir en que las escrituras no hablan de una cierta cantidad. No nos dicen en el Nuevo Testamento cuánto debemos dar. Si tú vives a la luz de Malaquías, tú vas a entender que tú tendrías que dar el 20%, el 25% y cada 3 años el 35%. Es como que no nos conviene, ¿no? Digo, por los de la teología de la prosperidad. Pero lo que tú tienes que hacer aquí, porque el texto señala, según haya prosperado. Según Dios te ha prosperado, tú propones en tu corazón entonces ofrendar al Señor, según hayas prosperado. Tú puedes definir en el Señor, como dijimos al inicio, el dar un X monto. Pero recuerda, si tu corazón no está ahí, es mejor no dar. Si tú vas a dar un X monto y tu corazón está ahí, entonces ofrenda es grata al Señor. Pero el sentido bíblico es conforme Dios te haya prosperado. Eso trae libertad, hermanos. Eso trae libertad, conforme Dios te haya prosperado. Déjame concluir con dos conclusiones. Si bien las escrituras en el Nuevo Testamento dan un énfasis amplio al asunto financiero, quiero llamarte a tener cuidado respecto a no amar el dinero. No amar el dinero. Porque cuando tú lees 1 Timoteo capítulo 6, versículos 10 y 11, el texto dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Quiero hacer un llamado a que cuides tu corazón para no amar el dinero. ¿Cómo yo sé que estoy amando el dinero? Entonces yo tengo unas preguntas para ti. ¿Estás dispuesto a pecar por ganar más? Si tú estás dispuesto a pecar por ganar más, tú amas el dinero. Si tú estás dispuesto a no pagar tus impuestos para tener un poco más, tú amas el dinero. Si tú estás dispuesto a llevar una doble contabilidad, tú amas el dinero. Porque llamado es a integridad, aún en estas áreas. Entonces, ¿estás dispuesto a pecar por ganar más? ¿Estás dispuesto a conseguir facturas truchas para pagar tus impuestos en tu trabajo para que no te descuenten? ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Segunda pregunta. ¿Sientes que no tienes lo suficiente? ¿Sientes que no tienes lo suficiente? Filipenses 4:11 dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. A veces uno puede tener las necesidades básicas satisfechas y vivo en descontento porque nunca es suficiente. Tengo algo, tengo una habitación, un departamento, lo que fuese, y finalmente lo logro. Pasan 2 meses y no es suficiente. Ok, me compro una casa, ¿no? Pequeña, modesta, un poco más grande que mi departamento. Ahora tengo patio. Llego, estoy 3 meses y ya no es suficiente. Eso es amor al dinero. Uno puede decir: es que yo tengo una ambición de superarme. Si tu ambición opaca la santidad de Dios, es amor al dinero. Si tu ambición opaca tu contentamiento, es amor al dinero. Tercera pregunta. ¿Eres alguien que ostenta lo que tiene? Yo conocí a alguien que cuando se compraba ropa, lo dejaba con la etiqueta. Y era ropa de marca. Entonces yo le decía: oye, brother, tu etiqueta, mano. Y él decía: no, es nuevo. Es nuevo, quiero que unos días esté ahí. Amor al dinero.
¿Te cuesta dar? ¿Porque piensas que Dios es infiel? ¿Porque piensas que Dios no te va a proveer? ¿Te cuesta dar? ¿Te cuesta ver a alguien en necesidad y solo decir, voy a orar por ti? El Señor te diría, no solo ores. Si tú puedes, ve y suple esa necesidad. No es que luego se acostumbran y luego solo piden. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Dios te da para que tú seas generoso. Lo que la persona haga con el beneficio que recibe es un asunto entre esa persona y Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a ser generosos. Dios no te ha llamado a formar carácter. Él es el que forma carácter. A nosotros nos ha llamado a ser generosos. Si ves a alguien en necesidad, ¿te cuesta dar? Si te cuesta dar porque piensas que vas a tener un poquito menos, ¿te vas a dar lo que es tu chicharrón? Lo que sea. Tú tienes un problema de amor al dinero. Segunda conclusión. Yo sé que hay hermanos que pasan por múltiples necesidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los conflictos más devastadores que narra la historia, porque esto provocó la muerte de millones de personas, fundamentalmente en Europa. Al final de la guerra, los aliados, como parte de su esfuerzo para reconstruir Europa, asumieron el cuidado de millones de huérfanos de ciudades de todo el continente. Un grupo de voluntarios, o cientos de miles más bien de voluntarios, construyeron campamentos para cuidar a esos niños. Y en la medida que se fue desarrollando este programa, la necesidad de ampliar estos campamentos fue creciendo porque llegaban cada vez más cientos y miles de niños que quedaron huérfanos a raíz de esta guerra. Los huérfanos, los niños, empezaron a recibir el mejor cuidado posible. No les faltaba alimento, no les faltaba agua que poder beber, tenían ambientes donde las camas eran cómodas, ellos podían estar así. Después de unas semanas empezaron a notar que los niños dejaron de dormir y la gente se empezó a cuestionar por qué estaba sucediendo eso. Tienen comida, tienen duchas, tienen una cama cómoda, no les falta absolutamente nada en este lugar, están seguros. ¿Por qué es que están dejando de dormir? Empiezan a conversar con varios niños y varias niñas y al final de este tiempo de estudiar y revisar cuál era la causa del problema, empiezan a implementar algunas soluciones. Escucha bien. Los asistentes de los dormitorios comenzaron a colocar un pedazo de pan en la mano de cada niño a la hora de dormir. De modo que antes de dormirse, lo último que cada niño experimentaba era la sensación de tener ese pan en su mano. A los pocos días, todos los niños empezaron a dormir de manera natural, tranquilizados, porque el pan estaba en sus manos, lo que significaba para ellos que habría comida al día siguiente. La situación era tan crítica que estos niños muchos días estaban sin comer. Lo que les daba seguridad aún en el campamento era ese pedazo de pan en su mano que les aseguraba comida para el día siguiente. Filipenses capítulo 4, versículos 19 y 20 es el pedazo de pan que Dios pone en tu mano cada día. Escucha. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El texto nos dice, no hay razón para temerle al mañana, porque Dios suplirá todas nuestras necesidades.